Bueno, lo primero que hay que entender es que no hay verdades absolutas y que si escucháis el análisis que hace la Asociación de Fabricantes de PVC, su producto es ecológico, maravilloso, extraordinario. Si escucháis el análisis que hace los fabricantes de aluminio, pues todo lo contrario, el PVC es nefasto, nocivo, terrible y muy malo. Nada es absoluto, como digo. ¿Qué es lo que hay de cierto en cada uno de estos términos? Pues os contaré. Bueno, vamos a proceder primero con el PVC. ¿De dónde salen los materiales? Por ejemplo, los fabricantes de PVC nos están diciendo que el 48% es petróleo y el 52% es sal común. Y de hecho siempre nos ponen la sal común porque es brillante y maravillosa, y no nos ponen el petróleo, que es pringoso y desagradable. Bueno, el mayor problema que se enfrentan los fabricantes de PVC es demostrar que no es un producto nocivo, que es un producto ecológico y reciclable. Es muy complicado que esto lo puedan llevar a cabo porque el proceso de fabricación del PVC se hace a través de plantas químicas que realmente sí son contaminantes, y como se obtiene a través del petróleo y de la cloración del petróleo para sacar un polvo que luego además se tiene que tratar nuevamente. Estos fabricantes de PVC insisten mucho en dos cosas: que su huella ecológica deja muy poco impacto en el medio ambiente, y otra, que en caso de incendio es autoextinguible y que no produce ningún tipo de vapor dañino ni contaminantes al exterior. La realidad es que el impacto de la huella ecológica del PVC sí es grande, como lo demuestra la cantidad de residuos que hay de PVC que no se pueden tratar, porque solamente se recicla alrededor del 30%. Esto es una realidad. Hay estudios que lo demuestran, que hablaré un poco más adelante con ellos. Otra cosa es que dicen es que ese caso de incendio es autoextinguible y que no produce vapores ni nocivos, o sea, no hay vapores de cloro. Esto que estáis viendo es una planta de fabricación de PVC aquí en España, donde hubo un gran incendio, y yo creo que no tengo que explicar nada más. O sea, si el PVC efectivamente se autoextingue, pero con temperaturas muy altas, produce estas columnas de humo. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, creo yo. Como estas, que son las pruebas hechas en laboratorio de 3 ventanas de diferentes materiales, PVC, aluminio y madera, de las mismas dimensiones, con el mismo vidrio, sometidas a una tensión por calor con estas llamas aplicadas, en donde se puede comprobar cómo se comportan cada una de los 3 materiales. El aluminio, lógicamente, no tiene apenas dilatación porque es un transmisor y un conductor del calor, que eso es una de las cosas malas que tiene el aluminio, mientras que el PVC y la madera, aun a pesar de que se les deja de someter a esa tensión de llama, siguen ardiendo durante algún tiempo, aunque ambos tienden a ser autoextinguibles en el concepto de la ventana de carpintería de exterior. Bueno, este es un primer plano para que podáis ver cómo se han comportado los 3 materiales. El aluminio permanece más o menos bien. El PVC, como veis, está completamente deformado, derretido en muchos casos, porque se deforma como si vosotros calentáis una tubería de PVC. Y la madera lo que hace es que se carboniza, pero mantiene su estructura más o menos firme. Bueno, el PVC, como podéis observar aquí, su coeficiente de dilatación es mayor que el del aluminio en el sentido longitudinal. Esta es la tabla que hay de análisis, de tal manera que cuando está sometida a una gran temperatura, a mucho calor, a un cambio de temperatura muy brusco, tiende a convar y a deformarse en el marco, con lo cual hay veces que no se puede abrir la ventana. Eso, en un caso de un incendio, pues es un problema, que no se puede abrir la ventana, claro, lógicamente. Bueno, hasta aquí las desventajas del PVC. Todo lo demás son ventajas. Es decir, el PVC es un magnífico aislante, es un material que cuando hace frío tú lo tocas y está a una temperatura constante, si hace calor está a una temperatura constante, en superficies no muy grandes cierra muy herméticamente y no tiene rival en cuanto a la insonorización y en cuanto a la climatización y el ahorro de energía. El PVC es un material muy útil para estos casos, pero su inconveniente, lógicamente, son los que hemos estado poniendo anteriormente.
en superficies muy grandes y en zonas donde los cambios de temperatura son muy altos puede tensionar y se puede deformar, aunque los fabricantes de PVC quieran decir que no, pero es una realidad, y tiende a tener algunos problemas de rajes por el peso que tiene. Esto también es una realidad, pero como aislante, como acústica, es lo mejor que sí. ¿Y qué es lo que ocurre con el aluminio? Bueno, pues el aluminio, su impacto ecológico es mucho menor porque se extrae de la bauxita, que es una tierra arcillosa como la que estáis viendo, no de las rocas, que también contienen el mineral de aluminio, pero no se puede extraer. Y esta extracción conlleva tener minas a cielo abierto, con un impacto ecológico relativamente bajo, pero lo tiene, no cabe duda. Las condiciones de durabilidad son muy altas, pero si vosotros colocáis una sartén al fuego, veréis que el calor se transmite a través del mango y os quemaríais, que eso es el puente térmico, y la conductividad de la temperatura del calor en el aluminio es tremenda. De hecho, se utiliza como un conductor. Los ralladores que tienes en tu casa de agua caliente son de aluminio. ¿Esto qué quiere decir? Que, hombre, como aislante bueno no es. Esto produce una condensación en los cristales de las ventanas de aluminio que no tienen rotura de puente térmico, porque si no se rompe el puente térmico que existe entre el exterior y el interior, estos cristales estarán llorando constantemente. También una de las cosas que tiene el aluminio es que su marco, aunque sea la rotura de puente térmico, es mucho más estrecho y mucho más liviano y pequeño que el del PVC. La carpintería de PVC, por tanto, no necesita rotura de puente térmico porque no existe tal puente térmico entre el exterior y el interior, dado que el material aislante de su propia composición, que es el PVC, no transmite la temperatura de un ambiente a otro. Es innecesario hablar de rotura de puente térmico en una ventana de PVC, es una redundancia, no existe. En el aluminio sí. Claro, la comparativa de una ventana de aluminio con una ventana de PVC tiene que ser la rotura de puente térmico de la ventana de aluminio contra una de la ventana de PVC. ¿Qué es lo que favorece que mucha gente recomiende el aluminio y no el PVC? Bueno, una de las cosas por las que se recomienda el aluminio es porque los fabricantes de aluminio son más que los fabricantes de PVC. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues esto es debido a que el aluminio, con un taller de 50 metros cuadrados y poca maquinaria y un poco de arte, eres capaz de montar y hacer una ventana de PVC. Como vais a ver en el proceso de fabricación, solo necesitas una ingletadora de precisión, de una buena calidad, para poder hacer el inglete de los perfiles. Los perfiles vienen hechos, pero como veis puede ser bastante rudimentario. No precisas nada más que encargar los perfiles de aluminio, de los que se corresponden, el color que sea, hacer los cortes que hay, y con una troqueladora, que es esta máquina que estás viendo aquí, se hacen los engarces y los huecos para que luego se puedan meter los perfiles y las escuadras, que son las que van a hacer que puedan unirse las esquinas. Esto hace que, aunque sea un proceso manual, bueno, pues lo puede hacer relativamente cualquiera, no necesitas mucho más. Estas son las escuadras que se colocan aquí, se ensambla, y bueno, la realidad es que la ventana en sí queda muy bien, o sea, no hay mayor problema. Esto es la fabricación en PVC, está toda automatizada. El PVC se corta con unas medidas que se le da a la computadora y va haciendo todo el proceso ella sola. Necesitas una planta de engarce muchísimo más grande y, como digo, la maquinaria es muchísimo más costosa. Cuando tienes que llegar a las esquinas son termoselladas, como estáis viendo aquí. Este es un proceso sumamente caro, lógicamente. Esto hace que el PVC sea más caro que el aluminio, claro. Bueno, con el fin de no alargar esto y que sea eterno, vamos a empezar a sacar las conclusiones, no sin antes hablaros del análisis y la campaña que tiene la mayor organización ecologista que hay ahora mismo en el mundo, Greenpeace, en el que hay esa campaña contra el PVC del que se está haciendo eco bastantes países de la Unión Europea, como Alemania, Austria, Noruega, Suecia. En ellos, en los estamentos oficiales, está prohibido montar PVC y se está restringiendo, y hay una moratoria para no fabricar perfilería PVC para los edificios.
Bueno, lo que al usuario final le interesa es saber qué es lo que tiene que hacer en su casa, si montar PVC o aluminio. Cada uno de ellos, como habéis visto, tiene ventajas y desventajas, y hay que considerar un punto importante, y es que en España las ventanas son pequeñas y los perfiles de aluminio son más finos que los de PVC. Bueno, vamos a comenzar por la estética. En los perfiles de PVC se les ve más robustos, se les ve mucho más sólidos, son mucho más gruesos, lo cual le confiere una sensación algo más vasta. El perfil de aluminio es mucho más fino y consigues una superficie acristalada mayor. En España, como digo, las ventanas son más pequeñas que en el resto de Europa, quizá por la cantidad de luz. Lo que hace es que si el hueco de la ventana no es muy grande, en el PVC apenas tengamos un vidrio chiquitito, mientras que con el aluminio conseguimos vidrios más grandes. En cuanto al aislamiento térmico, el PVC es un aislante natural, no deja transmitir la temperatura del exterior al interior, y no existe ese puente térmico que tiene un metal como el aluminio, que sí transmite la temperatura de un lugar a otro, del exterior al interior. Para mejorar el rendimiento del aluminio habría que dotarlo de RPT, de ruptura de puente térmico, consiguiendo unos resultados muy igualados con el PVC, sin llegar a igualarlos. El aislamiento acústico pasa exactamente lo mismo. El PVC es un material realmente bueno en cuanto al aislamiento acústico. Para que una ventana de perfilería de aluminio consiga unos resultados parecidos, hay que tener un acristalamiento considerablemente más costoso que con una ventana normal de PVC. La durabilidad y mantenimiento de ambos es muy buena en los dos casos. Quizá el aluminio dure o tengamos la experiencia de durabilidad mayor, porque en sí el aluminio, como metal que es, se comporta de una manera extraordinariamente bien. O sea, hay ventanas que tienen 50 años y siguen haciendo su cometido sin ningún tipo de problema. Bueno, y en cuanto al precio, aunque los fabricantes de aluminio y de PVC recomiendan el PVC, esto es porque el PVC requiere unos costes de fabricación mucho más altos y tienen que amortizarlo. La realidad es que el PVC es bastante más caro que el aluminio, aunque se va acercando al aluminio siempre y cuando este tenga la rotura de puente térmico. Bueno, para elegir una ventana, como cualquier otra cosa, como por ejemplo un ordenador, uno tiene que considerar qué uso le va a dar. Por ejemplo, uno no se compraría el último equipo de informática con una memoria RAM ni con una tarjeta gráfica tremenda, si no es un diseñador gráfico. Igual que tú, depende de qué zona geográfica y los resultados de la casa que tú tienes, para montar una ventana de PVC y amortizarla requiere unas condiciones especiales. Es decir, si tus huecos de ventana no son muy grandes, no utilices el PVC. Si tus huecos de ventanas son muy grandes, utiliza aluminio. El aluminio de rotura de puente térmico obtiene unos resultados óptimos con un coste relativamente bajo en comparación con el PVC. El PVC, lógicamente, gana en aislamiento acústico y térmico. El aluminio gana en estabilidad, gana en durabilidad y gana en la luminosidad, porque se pueden montar vidrios más grandes, su cerco es más pequeño. Todo depende de si te disgusta o no la huella ecológica que deje y los residuos que genera, o si lo que quieres es tener un medio confortable sin gastar mucho dinero. De eso ya depende de ti.